Bueno, siendo que son las 7:05, si les parece yo voy a ir arrancando. Así que déjenme un segundo que comparto pantalla. Y ahora me dicen si esto es algo que se ve o no se ve. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Bueno, por acá me confirman que se ve la presentación, así que arrancamos. Entonces, la charla se titula ¿Cómo desarrollamos un sistema de inscripción? Y alternativamente, ¿cómo hacer un sistema de inscripción en 3 días y sobrevivir en el intento? Entonces, bueno, primero una breve presentación de quiénes somos. Nosotros somos Tomás y Matías. Primero me presento yo, ahora le dejo un espacio a Mati para presentarse. Bueno, el que les habla en este momento es Tomás Arjowski. Soy estudiante de Ingeniería Informática. Estoy en mi último año, mi último cuatrimestre, de hecho, si todo va bien, de la carrera de Ingeniería Informática en la orientación de sistemas distribuidos en la Facultad de Ingeniería de la UBA, que es lo que nos reúne hoy. Actualmente soy Project Leader en Ecumen, que es una empresa que sobre todo se dedica a robótica, realidad aumentada, realidad virtual y sensores móviles. Yo particularmente trabajo en sensores móviles, que queda por acá en Palermo, aunque bueno, hoy en día en Palermo las cosas son un poco más abstractas por la cuarentena, porque se trabaja de forma remota. Pero bueno, básicamente eso, estoy terminando la carrera y soy uno de los que se sumó a esta idea en marzo de arrancar el sistema de inscripciones. Mati. ¿Qué tal? Yo soy Matías, también soy estudiante de Ingeniería Informática. Me dedico principalmente a desarrollo web, hace por lo menos 5 o 6 años. Desarrollo web full stack, o sea, tanto en servidor como en frontend. Actualmente trabajo en varios lugares, actualmente soy desarrollador freelance, trabajo en distintos proyectos, así que nada, estuve metido desde el principio en el desarrollo igual que Tomás del sistema. Fuimos de los que arrancamos la locura esta y por alguna forma salió bien, que le iremos contando. Tal cual. Entonces, lo primero que queríamos comentar es un poco cómo llegamos a esta situación, ¿no? Porque uno no se plantea todos los días armar un sistema de inscripción, es algo bastante distinto al cotidiano. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos en el 2014. Básicamente, en realidad, si vamos a ser sinceros, empieza en el 2013, pero hasta ahí ahora les cuento, porque en el 2013 en la Facultad de Ingeniería se aprueba una resolución para implementar el SIU como en el resto de las facultades de la UBA. Resulta que, bueno, nosotros en su momento colaboramos con el consejo directivo de la facultad, desconfiamos de cómo podía implementarse eso, entonces con la ayuda de la Secretaría Académica hicimos pruebas de estrés. Nosotros convocamos a un montón de estudiantes a que se sumaran a manualmente tratar de usar el sistema durante una semana para ver cómo funcionaba, y tuvimos un montón de problemas. Las pruebas de estrés fallaron porque el sistema se caía, porque tardaba mucho en funcionar. Los datos estaban equivocados, por ejemplo, había mucha gente a la que le parecían materias aprobadas que no tenía aprobadas y no le aparecían materias aprobadas, algunas que sí había aprobado. Había problemas con los roles, por ejemplo, si yo era un docente en algoritmos 1, por ejemplo, y al mismo tiempo era un estudiante, el SIU me asignaba arbitrariamente un rol y yo, por ejemplo, me conectaba directamente como docente o directamente como estudiante, pero no podía hacer el switch entre las dos cosas. Dado que pasaron todo este tipo de cosas, entonces lo que hicimos fue, sacamos una resolución y se aplazó un cuatrimestre y ganamos un poco de tiempo, y en este tiempo la facultad tuvo tiempo para implementar correctamente el SIU. Esto es básicamente el SIU 2, ya ese número va a cobrar importancia en un ratito. Finalmente, en el 2014, después del cuatrimestre que se aplazó la implementación, se termina implementando el SIU y funciona más o menos, pero las inscripciones se hacen. Esto tiene su desarrollo del 2015, en realidad del 2014, entre el 2014 y 2015 hasta el 2019, esto cuatrimestre a cuatrimestre en general va cayendo, los cortes se hacen cada vez más prolongados, o sea, antes tal vez uno entraba y el SIU no le dejaba entrar por un minuto y después volvía y andaba todo bien. Los cuatrimestres empiezan a hacerse tipo, cuando me refiero a cortes me refiero a el sistema no anda para nadie. De todas maneras hay mucha gente a la que el sistema no lo dejaba entrar. Esto se hace cada vez más prolongado, pasó de ser una cosa que tal vez un minuto se caía el sistema a estar caído durante horas, y se pasó a ser algo cada vez más frecuente. O sea, en el primer cuatrimestre tal vez se caía una vez por día, por unos minutos, después empezó a ser algo que pasaba varias veces por día y hacía cada vez más difícil la inscripción. Además empezamos a ver problemas como que para los que no conozcan el sistema, yo creo que igual la mayoría los conocen, pero solo aclaro por si acaso,
Y para los que lo miren después, que tal vez no sean de la facultad, la FIUBA maneja un sistema de prioridades por el cual, digamos, dependiendo de las notas, de si uno trabaja o no y un montón de cosas, uno se inscribe en un horario determinado de la semana de inscripciones. Y pasaba que había muchos estudiantes, por la forma en la que se asignaban esas prioridades, en las prioridades más bajas, o sea, los que se inscribían primeros. Y eso causaba también problemas porque el sistema recibía un montón de personas al principio. Reclamábamos, se hizo un nuevo algoritmo de prioridad para distribuir un poco mejor las cosas. Eso mejoró las cosas, eso fue en el 2019. Se hizo una mejora por uno de los cuatrimestres, pero después volvió a empeorar. Y además, esto parecía una buena feature, pero es algo que después resultó ser un problema, que es que se incorporó la oferta académica en el sistema de SIU. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque en el 2020, o sea, este año, hubo un montón de problemas. Básicamente, el SIU dejó de funcionar por horas enteras durante varios días. Originalmente, el lunes que fue la inscripción, se terminaron postergando las inscripciones. Dijeron, bueno, arrancamos el martes porque el día 1 realmente no había funcionado. El martes tuvimos exactamente todos los mismos problemas que tuvimos el lunes. El sistema estaba cortado por largos ratos. O sea, tal vez por prioridad tenían media hora para inscribirse y de pronto se cortaba por 1 hora y media y ya habían no solamente los que se inscribían al principio, sino todos los que venían después que también estaban tratando de sumarse, con lo cual había un efecto cascada que hacía, o un efecto bola de nieve tal vez, que hacía que cada vez se inscriban más personas. Y entonces lo que se decidió a nivel Facultad de Ingeniería fue, bueno, ¿saben qué? Se posterga todo esto una semana. Dicho sea de paso, recuerden que la semana de las inscripciones en la semana exactamente anterior al comienzo de clases, con lo cual postergar las inscripciones una semana también involucraba aplazar totalmente las clases una semana. En retrospectiva, con toda la pandemia, la cuarentena y demás, parece que aplazar una semana las clases no fue tan grave, pero en el momento fue algo bastante dramático. Y no teníamos forma de saber todo lo que pasaba después, ¿no? Entonces, lo que nos prometieron en ese momento fue, bueno, chicos, todo bien, pero nosotros les garantizamos que en una semana que nosotros postergamos estas inscripciones vamos a arreglar todos los problemas. La verdad es que, digamos, conociendo el estado que tenía el SIU en ese momento, habiendo visto todos los problemas que sucedían a lo largo de la semana y la inestabilidad que tenía el sistema, nosotros no confiamos en que pudieran hacer esos arreglos, porque además tampoco nos sabían explicar por qué estaba fallando el sistema. Eso fue, creo que, lo central en nuestra decisión. Y entonces resulta que el viernes a la tarde, a las 3 de la tarde, que veíamos bastante oscura la siguiente semana, en uno de los grupos que teníamos, acá Mati manda un mensaje que dice: ¿quiénes de acá se prenderían a armar algo el fin de semana para la inscripción? Y yo le respondo que me parecía un delirio cósmico, pero que estaba igual para el programa. Así como sí, acá había un tema también de que, digo, más allá de ciertas cosas que tenía el SIU, el sistema era un desastre. No puede ser que un sistema hoy en día de 8.000 usuarios se caiga. Digo, o sea, no tenía sentido. Desde adentro de la facultad había problemas también en el área de sistemas. Digo, había un montón de cuestiones que llevaban a que el sistema no funcionase bien y se tenga la respuesta. Y cada cuatrimestre funcionaba peor. Hasta que llegó el punto que, bueno, los que se inscribieron en el cuatrimestre pasado, se acordarán que un día se cayó, se saturó la mañana, dejó de responder, tiraba errores por todos lados, y nada, ante esa posibilidad no lo podían levantar. Incluso vino gente de SIU Guaraní a la facultad para tratar de levantarlo, pero había problemas con la base de datos. La tecnología además era muy vieja, la del SIU 2, ahora está actualizada el SIU 3 después de todo lo que pasó, pero en ese momento todavía estaba el SIU 2, a principio de año, y nada. En un momento nosotros, que no nos hacíamos cargo del sistema, simplemente somos consejeros y centro de estudiantes, simplemente reclamábamos para que lo arreglen. Bueno, llegó un momento que quedó claro que no lo podían arreglar, no había forma. Entonces, bueno, dijimos, o nos hacemos cargo y hacemos un sistema nosotros, que no debe ser tan difícil, tenemos varios compañeros con experiencia en esto, o no hay inscripción, básicamente. O sea, se prendía fuego todo, digo. Entonces, nada. En medio de esa locura no es razonable nunca desarrollar y poner en producción un sistema en 3 días. Pero bueno, lo hicimos porque pudimos bajar las cosas a lo muy básico, como vamos a ir viendo, y lo llevamos adelante. Totalmente. O sea, tengamos en cuenta, esto me parece buenísimo como contexto, porque el SIU es un sistema que es un sistema enlatado, o sea que a vos te entregan el SIU así como viene y vos tenés que adaptarte y al sumo agregar una customización arriba. Pero uno no es que tiene acceso a todo y puede modificarlo todo desde cero como si fuera el propio código. Tiene como sus limitaciones de lo que uno puede hacer arriba, y eso es una de las cosas que nos complicaban, digamos. Y el tema es que lo que uno le llama la atención es que, como decía Mati, estos son para 8.000 personas, no es que estábamos manejando Netflix o YouTube o Twitch, no estábamos manejando una aplicación seria con un volumen serio, sino que era simplemente bancarse la inscripción de estudiantes de ingeniería. Lo que pasa es que
para darle un poco de contexto, el SIU es un sistema que se usa en toda la UBA, entonces eventualmente la Facultad de Ingeniería tenía que implementarlo. Pero bueno, y dicho sea de paso, esto también es interesante aclararlo, que a ninguno de nosotros le parecía lo correcto, en el sentido de lo que hay que hacer y la forma en la que deberían pasar las cosas, que un grupo de estudiantes se pusiera en un fin de semana a hacer el sistema de inscripción de la facultad. Es lo que tuvimos que hacer en realidad, porque dijimos, fue un momento donde decidimos en verdad, como dijo Mati, o no hay inscripciones o hacemos algo nosotros, tipo nosotros en persona, porque si le decimos a la gente que haga las cosas, no las va a hacer. Eso es algo que hicimos un montón de veces en nuestra vida, creo, Mati, que es, bueno, la gente que tendría que hacer esto no lo va a hacer en este momento, porque no puede o por lo que sea, toca hacerlo nosotros. Entonces, bueno, pese a todo lo que significa juntarse durante 2 días, casi las 24 horas a programar algo, por eso decía que era un delirio cósmico, porque un poco lo era, nos juntamos. Porque bueno, son cosas que en el día a día de nuestros trabajos hacemos de cosas mucho más complicadas tal vez que esto. Y ahora van a ver que igual estas cosas se pueden hacer lo complejo y lo interesante que se pueda, pero aún así el esquema básico es bastante sencillo. En fin, sin dilatar más, vamos a empezar un poco a lo que pasó en concreto. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, tenemos 2 días /3. Dijimos que empezamos el lunes, empezamos el martes, nos dieron un día de changüí. ¿Qué pasaba? Dijimos, aprovechemos esto. Primero queremos que para el lunes esté todo lo básico implementado, todo lo básico. Ahora vamos a ver qué es lo básico. Y el lunes hacemos un día entero de pruebas y además vamos agregando un par de cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Inevitablemente cosas el lunes iban a quedar afuera, porque son 3 días de desarrollo, es muy poco. Entonces lo que pasó es, tuvimos que decidir, bueno, ¿qué es lo completamente esencial sin lo cual no puede funcionar una inscripción? Entonces lo que dijimos, bueno, lo que necesitamos muy a grandes rasgos es una app web donde la gente se pueda conectar e inscribirse. Bien, hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Segundo, necesitábamos un back office para los admins. Back office básicamente es ese lugar donde los administradores tienen superpoderes y pueden agarrar y decir, bueno, esta materia ahora se llama de tal manera, esta inscripción la vamos a cancelar o la vamos a modificar porque se equivocó de materia, etc. Porque sin eso, cualquier error que tengas en el medio, después es imposible de corregir. Tercero, tenemos que limpiar los datos, porque a nosotros los datos nos lo proveía la Secretaría Académica, y la verdad es que estuvimos laburando muy bien con ellos durante el fin de semana, pero aún así tuvimos un montón de problemas que ahora les contamos en un rato para arreglarlos. ¿Qué más? Después tuvimos que hacer, bueno, obviamente necesitábamos hacer el dump de datos concreto, además de limpiar los datos, teníamos que pasar todo eso a una base de datos que pudiéramos usar en el sistema. Necesitamos un servicio de chat, porque era esperable, y de hecho fue un gran acierto, ahora después contamos un poco de eso, era esperable que la gente, usando un sistema nuevo con muy poco aviso, tuviese dudas. Y finalmente era muy importante tener backups, porque bueno, nada, por un lado por cuestiones de auditoría, pero sobre todo por una cuestión de que si bien nosotros confiábamos mucho en lo que íbamos a hacer el fin de semana, siempre es importante que si de repente se cae el sistema, si se corta la luz en algún lado, etcétera, 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 vos tenés backup de la base de datos periódicos. Bueno, eso fue alto nivel, que es lo que queríamos. Como somos estudiantes de ingeniería, siempre tenemos un bosquejo de las cosas. Esto lo mandó Mati, que como tiene mucha experiencia en desarrollo web, mandó básicamente el SIU es esto. Este fue la definición simplificada del SIU, digamos. Que bueno, tenía un login, una parte donde te mostraba todas las materias, una parte para inscribirte en una materia en particular, el desglose de cada... Eso creo que fue 15 minutos después de mandar el mensaje, más o menos. Claro, esto era viernes a las 11 de la noche, creo, no me acuerdo yo. Tal cual. Esto fue viernes a la noche, después de un montón de discusiones de todas las cosas que íbamos a necesitar hacer el fin de semana, quedaron resumidas en este diagrama. Obviamente las cosas fueron un poco más complicadas, pero nos ayudó bastante a orientarnos. Y entonces bajamos esto que hizo Mati y esto que mencioné antes a este plan. Dijimos, bueno, esto es lo esencial. Lo esencial para el fin de semana. El lunes vamos a hacer pruebas y vamos a meter un par de features más, que igual también son esenciales. Y en la semana vamos a meter cosas que también son esenciales, pero no son esenciales para el día 1, son esenciales para que estén durante la semana. Ahora vamos a ver cuáles. Entonces, el fin de lo que dijimos es, necesitamos autentificación sí o sí, porque no puede venir cualquiera a inscribirse, son solo estudiantes de FIUA. Eso tiene sus complicaciones también. Necesitamos poder listar y ver todas las materias y poder buscarlas, porque, bueno, uno de los problemas que tenía el SIU, irónicamente, era que como tenía todo dividido en muchas pantallas, y cada pantalla era un acceso a la base de datos, esto es un tema recurrente, eso producía que... digamos, no es que teníamos un acceso a la base de datos por estudiante que se quería inscribir, sino que teníamos un montón enseguidilla. Nosotros dijimos, bueno, no queremos eso, hagamos una búsqueda de forma tal que, bueno, vos cargás una cierta paginación, pero después buscás y no tenés que hacerle 20 accesos a la base, solo uno. Inscripciones, entonces, bueno, esta es la parte obvia, ¿no? Un sistema de inscripciones tiene que permitir inscribirse.
teníamos que tener el mecanismo de prioridad, o sea, teníamos que replicar eso de que uno se inscribe a cierta hora según la nota que tiene y según si trabaja y demás. Tenemos que hacer el chat, eso es esencial, tiene que estar desde el día 1, tiene que estar los comprobantes. Y bueno, los admin tenían que poder hacer un CRUD, que básicamente, bueno, es la creación y modificación de estudiantes y materias. O sea, si de repente había algún error, había algún estudiante que no estaba cargado, porque yo lo sabía, alguien tenía que poder, un admin, venir a mano y agregarlo. Eso fue lo básico. Fíjense que son un montón de cosas, parece poco, pero ya es bastante para el fin de semana. El lunes fue el momento de las pruebas públicas. Pruebas públicas, básicamente, para los que no hayan estado ahí, significó que nosotros pusimos en producción el sistema y les dijimos a todos, prueben, esto es una simulación, inscríbanse como si se fueran a inscribir en la vida real, y verificamos que andaban las prioridades, verificamos que no falten usuarios, verificamos que se cubran los casos de bordes. Obviamente hubo un montón de casos que o no estaban cubiertos o estaban cubiertos, pero producían mensajes medio extraños en la pantalla, por más que funcionaran bien las cosas, y fuimos arreglando todo ese tipo de cosas durante el día. Y además agregamos estas cosas que fíjense que también son esenciales, pero no era esencial que está para la prueba. Agregamos que la gente pueda cambiar su contraseña, agregamos los backups, y agregamos un CSV con las inscripciones para los admins, o sea, que los admins pudieran bajarse los CSV de toda la gente inscrita para poder procesarlos y ver en vivo, y poder, correrlo con otro programa para ver qué pasaba. En la semana agregamos cosas que, de nuevo, también son esenciales para el sistema, pero que no era esencial que estén en el día 1. Agregamos las desinscripciones, para los que se habían equivocado. Agregamos los condicionales, que es importantísimo, pero en general los cursos no se llenan al principio, y dijimos, bueno, desde el jueves creo que habilitemos los condicionales. Agregamos los logs de los eventos para los admins, para que puedan ver, más que el minuto a minuto, que puedan ver cuáles fueron los eventos en secuencia, no solamente el resultado de esos eventos. Mejoramos las búsquedas y después, le armamos una búsqueda a los admins para las inscripciones. Son todas cosas súper, súper importantes, pero que no eran esenciales para que arranquen las inscripciones. Esos fueron nuestros objetivos completos para la semana. Bueno, entonces ahora les voy a contar muy brevemente cómo fue el procesamiento de los datos. Nosotros básicamente nos encontramos con lo siguiente. Académica nos mandó 3 archivos de Excel, uno con padrón y prioridad, otro con datos de estudiantes bastante generales, que eran nombre, apellido y demás, y uno con las prioridades y los horarios de las prioridades. Básicamente esto, el mayor challenge, mayor desafío que tenía esto es que estaba todo en lenguaje humano, digamos. Era más para una persona que para una computadora. Entonces, no es que tenías tipo en formato fecha las cosas, sino que decías tipo palabra lunes, palabra martes, y ese tipo de cosas hay que procesarlas. Lo que usamos acá, como les mostraba en las herramientas hace un ratito, usamos estas 3 cosas que van todas juntas. Usamos Python, que es el lenguaje de programación, Jupyter Notebooks, que es un entorno muy, muy piola para hacer análisis de datos y ese tipo de cosas. Usamos Pandas, que es una biblioteca de Python, para poder, que es una biblioteca de procesamiento de datos muy, muy cómoda. Básicamente, entonces, Pandas lo que te permite, entre otras millones de cosas por las que más nos sirvió a nosotros, fue, manejar formatos como CSV o XLS, en un formato neutro que se llama data frames, aplicar operaciones arbitrarias de columnas tipo sumar, concatenar strings de cualquier tipo, que ahora vamos a ver un par de ejemplos. Nos permite hacer merges, o sea, agregar, por ejemplo, la data de prioridades y la data de estudiantes y fusionar los datos. Esto, para los que hayan usado SQL, es como los joins de SQL. O nos permite hacer group bys, eso se llama en los dos lenguajes de la misma manera. Y lo usamos por un montón de cosas. Una, como les contaba hace un rato, para vincular estudiantes con prioridades, pero también los usamos para un par de cosas que ahora vamos a ver. Y visualizar los datos con histogramas, con plots de cualquier tipo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Bueno, porque estos son los datos con los que nos encontramos. Ahora, uno en el mundo ideal con lo que se encontraría es, todo está agrupado perfectamente, no hay datos que falten, las tablas se cruzan de forma perfecta, no hay ningún problema, todo funciona de forma suave. La realidad no es así. Entonces lo que nos encontramos fue con que, primero había gente sin prioridad, eso nos comunicamos con Académica, encontramos gente que tenía prioridad pero no tenía nombre y apellido. Entonces, o sea, la facultad nos pasó los problemas que ya tenían ellos con el sistema de inscripción en las bases de datos que nos mandaron. Exactamente. Armamos un sistema donde la gente que le faltaba prioridad se la asignábamos nosotros. Nosotros pasamos a ser medio la Secretaría Académica y así. Pero durante la semana de inscripción, gente que le faltaba, que no tenía el patrono, se no estaba en la base de datos y no podía ingresar. Entonces, todo ese soporte lo hicimos nosotros. Pero bueno, después lo vamos viendo. Tal cual. Por eso fue tan importante también el chat, porque muchas de esas preguntas que dice Mati nos llegaron a nosotros por chat para el sistema de inscripciones. Así que, de hecho, fíjense que todo esto que les estoy contando no son cosas que estaban explícitamente en el plan original que les mostré hace un par de slides. Todas estas cosas son cosas que, vimos los datos, empezamos a ver los problemas y tuvimos que empezar a manejarlas ad hoc. Vimos que las prioridades no eran uniformes, acá está el gráfico de prioridades.
que van de 0 a 120, verán que todas las prioridades altas son más o menos iguales y la prioridad 0 a, no sé, creo que era más o menos 10, hay tipo el doble que el resto, lo cual coincidía con el problema que hubo todos los cuatrimestres. Y después, de pronto, había un montón de cursos, cerca de 300 cursos que tenían muy pocas vacantes, por lo menos 10, y tuvimos que tener un diálogo permanente con Académica para ver si eso era un problema o no. Muchos de esos casos no eran problemas, algunos sí lo eran y tuvieron que ser arreglados. ¿Qué más? Entonces, bueno, ¿qué necesitábamos a partir de todo esto? Necesitábamos con los datos generar los timeframes para cada una de las prioridades en GMT-3, o sea, pasar de cosas como lunes, martes, miércoles, tal cosa, a tener formato datetime, procesable por una base de datos. Y después el agregado de las materias. Agregado significa que el CSV que nos pasaron de materias era bastante complejito, porque en cada fila tenía no un curso, sino un curso en un horario, en una sede, o sea, tenía muchas filas repetidas que había que fusionar de muchas maneras que ahora vamos a ver. Entonces, no la voy a hacer muy larga, pero les voy a contar un par de cosas que se pueden hacer con Pandas y algunas de las que tuvimos que hacer. Básicamente, por ejemplo, se pueden unir columnas. Este es el famoso agregado de materias. A nosotros las materias nos llegaban en día, nos llegaba al principio de una clase, el final de la clase, que ojo, no es el principio y final de una clase, es el principio y final de una sección de una clase. Por ejemplo, si una materia tiene teórica y práctica, nos llegaban eso en 2 filas separadas. Y si una materia tenía teórica y práctica 2 días, nos llegaba eso en 4 filas separadas. Lo cual en una base de datos te puede complicar la vida. Entonces, básicamente, fusionamos todo esto en un campo metadata, que fíjense que es muy simple en Pandas, es simplemente una suma de columnas. Después simplemente borramos las columnas viejas y después hicimos para el agregado este famoso group by, que es como el que se hace en SQL, y unimos por comisión, o sea, por curso, por así decirlo, y hicimos este apply que básicamente es unir todas esas filas y squashearlas con un símbolo de tag. Entonces, toda la metadata de las materias nos quedó unida para todos los días separados, pero separados por tab. Y eso lo que nos permite es que después cuando lo vayamos a buscar por la base de datos, cada vez que buscamos un curso, lo buscamos una sola vez y no lo buscamos tantas veces como filas en ese curso tengamos. Eso es muy importante porque nos permite reducir enormemente la cantidad de accesos a la base de datos que tenemos. Después lo que hicimos fueron cosas como pasar timeframes a formato procesable, lo que les contaba hace un rato. Y básicamente esto lo que hicimos es, bueno, crear... esto que está acá es el inicio, el 10 de marzo fue cuando empezaron, o cuando se suponía que iban a empezar las inscripciones. Esta es la lista de los días y finalmente lo que hicimos básicamente fue reemplazar lunes, martes, miércoles por un numerito. Y fíjense estas lambdas fabulosas que se pueden meter en Pandas, que básicamente nos permitieron a nosotros agarrar y convertir en time deltas esos numeritos e ir sumando, como si sumáramos números, para sumar fechas. Y fíjense que esto parece código re común, o sea, parecen variables comunes y corrientes con objetos, y en realidad lo que estamos haciendo acá es tocar un CSV sin ningún tipo de problemas. Nada, esto juro que esto no es una promoción de Pandas, pero bueno, sirve bastante para este tipo de procesamiento de datos, y en base a todo este tipo de cosas es que logramos agarrar los datos, procesarlos, y finalmente en Elixir hicimos un pequeño dump que los pasó a la base de datos en Postgre. Sí, está bueno destacar también. De hecho, yo hay cosas de estas que yo estuve en el sistema, pero lo estoy viendo incluso ahora, porque estas hacíamos en paralelo. No es que primero procesamos todos los datos, después nos pusimos a armar la aplicación, porque si no, no llegábamos. Cuando se empezaron a hacer las dos tareas en paralelo, entonces, mientras todo mi equipo hacían todo el desarrollo armaban todos los datos, para después eso poder que los desarrolladores lo metan en la base de datos, en paralelo se desarrollaba la aplicación porque ya nos habíamos puesto de acuerdo cómo tenían que ser los datos que tenían que llegar. Entonces, eso también nos permitió a trabajar de forma eficiente, ¿no? y rápida, haciendo las tareas en paralelo. Bueno, yo ahora voy a contar un poco cómo tomamos la decisión de desarrollar, qué herramientas utilizamos para desarrollar el sistema y por qué llegamos a utilizar las herramientas que usamos. Acá hay un tema porque el desarrollo web es, como muchas áreas del desarrollo, es súper amplio. Hay 20 millones de frameworks, hay muchas técnicas, hay un montón de cosas. Entonces, tomar la decisión correcta para el trabajo que uno quiere realizar es súper importante, si no puede fallar todo el proyecto. De hecho, por ejemplo, acá en esta diapositiva hace un poco, hoy hay un approach que es más el de la izquierda, que es separar lo que es el servicio de frontend, que es lo que uno ve en la página, o sea, la interfaz de usuario y ese tipo de cuestiones, con separar lo que está en el servidor, que es donde se manejan los datos. Este es el approach más tradicional. De hecho, varios por acá, si son informáticos, han escuchado tecnologías como Angular o React o Vue.
que son herramientas que se usan para hacer desarrollo frontend, y herramientas como Node.js, ASP.NET Core, Spring de Java, y demás, que son herramientas que por eso se usan para el back. Entonces, generalmente lo que se hace es uno tiene un servidor en la computadora que tiene una base de datos. La base de datos puede estar en ese servidor o no. En este caso lo estaba. Y tiene un desarrollo de web que lo que hace es que uno le tira consultas y devuelve respuestas. Pueden ser distintos formatos. El formato más utilizado es JSON, se puede devolver en formato XML, se puede devolver directamente un archivo TXT, si uno quiere. Y con esa data después uno lo que se llama es hidrata la aplicación de frontend y el usuario ve la aplicación y le llegan los archivos, ¿no? Uno cuando entra a un navegador, cuando llama una URL, eso va a request al servidor, o sea, baja hasta el frontend, después va al backend, va a la DB, hace la consulta y vuelve toda la información, y eso vuelve en formato de HTML, se llama uno de los formatos, que es el formato que posiciona las cosas en la pantalla. CSS, que es lo que le da el estilo, los colores, los tamaños de letras, los márgenes, todas esas cuestiones. JSS puse. JS en realidad es archivos de JavaScript que son para correr funciones en el navegador, los PNG, las imágenes, audio, puede haber un montón de cuestiones que eso el navegador lo muestra en la pantalla, en la página, ¿no? Bueno, esto es un approach tradicional, que incluso en un momento discutimos que hacerlo así porque es lo más normal. Yo hoy trabajo y generalmente usamos este approach, pero hay approaches que son más sencillos y de desarrollo más rápido, que es lo que nosotros necesitábamos. Que es un approach más tradicional, donde simplemente uno tiene un solo servidor que se encarga de hacer todo, y uno le manda request a ese servidor, y ese servidor directamente va, busca la información en la base de datos, y internamente arma las páginas, arma todo, y directamente devuelve esas páginas al usuario. Esto tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja del esquema de la izquierda es que uno puede tener un servidor web, por ejemplo, para manejar los usuarios y las materias, y después puede consumir eso en una página, en una aplicación de celular, en distintos lugares, porque el servidor web lo que devuelve del backend es la información directa en un formato, y uno después usa esa información donde quiere para hacer otro tipo de desarrollo. Pero nosotros no necesitábamos eso en este caso, porque simplemente queríamos armar una página para inscribirse en una materia, no queríamos después sumar la aplicación de celular ni nada por el estilo. Entonces, este era un método que complicaba el desarrollo, porque es un método que lleva más tiempo, que generalmente se hace con dos equipos. Está el desarrollo full stack, que hacen todo, pero generalmente hay gente más especializada en el desarrollo de frontend y gente más especializada en el desarrollo de backend. Pero bueno, entonces nosotros queremos hacer algo rápido. Todas estas ventajas que nos ofrecía este ecosistema, que actualmente más se usa, no nos servía para este problema. Eso es muchas veces lo importante, identificar cuáles son las herramientas adecuadas en base al problema y no a lo que está de moda. Claro, y muchas veces, perdón Mati, y muchas veces también a las limitaciones o constraints de tiempo, porque también, si nosotros hacemos de la izquierda podríamos tener tal vez que programar un montón de cosas más, y nosotros teniendo una semana o en realidad un par de días, lo de la derecha nos pareció mucho más adecuado. O sea, no solamente para el problema tecnológico, sino para el problema de desarrollo concreto, que es tenemos 2 días para hacer un sistema. Exacto. Entonces, el esquema de la derecha es un esquema más sencillo, donde directamente uno hace una sola aplicación que se encarga de comunicarse con la base de datos y le devuelve, corre en un servidor y le devuelve en base a cada request. Las requests son las URLs donde uno entra cuando escribe una dirección, te devuelve una página completamente armada. Los frameworks más conocidos, si se quieren, estos hay millones, porque todos los lenguajes tienen su propio framework. Django es un framework muy conocido que se usa en Python. Rails es uno de los frameworks originarios con esta metodología que se escribe en Rails. Y después está el otro que se llama Phoenix Framework, que fue el que nosotros terminamos utilizando, que es un framework muy parecido a Rails. De hecho, lo hizo el mismo creador de Rails, el framework. Que es un framework de desarrollo rápido. Uno, con un par de comandos, enseguida el framework arma archivos donde uno pone los modelos, esos modelos van esquemas a la base de datos y arma las vistas y uno edita sobre esas vistas. Entonces son frameworks que se especializan en desarrollo rápido. Así que si querés pasar, Tommy, la presentación. ¿Lo ves ahí, Mate? Ahí está. Sí, tenemos un poquito cuando tenemos que cambiar con el Twitch, tenemos un poco de delay. Entonces decidimos utilizar este framework que se llama Phoenix, que se escribe en un lenguaje que se llama Elixir, y en la base de datos utilizar PostgreSQL, que es un motor de base de datos libre, uno de los más potentes que existen de software libre, de datos para guardar información en formato SQL, ¿no? En tablas relacionadas y demás. ¿Por qué
decidimos utilizar este framework. Este framework que se desarrolla este lenguaje de Elixir. Elixir es un lenguaje que tiene bastante nuevo, creo que es del 2008, 2009, o por ahí. Es un framework que funciona sobre, así como los que ya llaman algoritmos 3, vieron que está, por ejemplo, la máquina de Java. Esto tiene una máquina que se llama la máquina de Erlang, que es un framework que es una máquina desarrollada en los 80 por Ericsson, la compañía sueca, que estaba basada para desarrollos de telecomunicaciones, para ponerlo en cierta forma. Y se usa muy específicamente para esas cuestiones. Para poner ejemplos, y se utiliza para sistemas de alta demanda y sistemas concurrentes que tienen que responder a altas demandas de request al servidor y demás. Para poner un ejemplo, Discord está desarrollado sobre Elixir, WhatsApp está desarrollado sobre Erlang. Por ahí no los conoce mucho, pero son tecnologías que se utilizan en aplicaciones que usamos todos los días. Los routers de Cisco adentro tienen aplicaciones de Erlang, por ejemplo. Se utiliza mucho en todo lo que es telecomunicaciones y sistemas concurrentes. De hecho, el framework Finis es conocido por haber llegado a hacer 2 millones de conexiones de WebSocket en un solo servidor. Tiene todo un esquema también donde es tolerante a fallos, donde si un usuario entró y ocurrió un error, ya sea por algo que quedó mal codeado o por datos que se grabaron mal, él tiene un supervisador que mata ese proceso y lo vuelve a reiniciar cuando vuelve a ingresar y sin que se caiga toda la aplicación. Entonces tiene un montón de ventajas que ya vienen en su concepción de diseño, en su semántica de cómo es el lenguaje de programación, que hacen que uno no se tenga que preocupar por un montón de cuestiones. Que eso nos venía bárbaro a nosotros. Nosotros nos queríamos centrar en desarrollar lo básico y que funcione, y que todo lo que sea la supervisación de la aplicación, el control de errores, las fallas y demás, que se encargue el mismo framework, la misma plataforma. Entonces, eso también fue importante para desarrollar una aplicación que no se caiga, porque también tuvimos, no solo lo hicimos en 3 días, sino que en ningún momento se cayó la aplicación, ni se puso lenta, ni hubo que reiniciar el servidor, ni nada por el estilo. Entonces, nada, este tipo de tecnologías, elegir bien la tecnología nos ayudó mucho a cumplir los objetivos. ¿Pasás si querés? Ahí. Bueno, vamos a lo básico. El SIU es un sistema enorme que tiene 20 millones de modelos y tablas. Comento algo, que no lo dije. Este framework es un framework que se basa en un patrón, que el Proyecto Algoritmos 3 también ya lo vieron, que se llama MVC, Modelo Vista Controlador, o Model View Controller, que es un sistema donde uno define los modelos de datos por un lado, por otro lado define las vistas, y en el medio define los controladores, que son es el código que vincula las vistas con los modelos. Para ponerlo así rápido, en realidad hay muchos más detalles en el medio, pero para ponerlo rápido es así. Entonces, nada, lo bueno de este patrón es que uno se sienta, piensa los modelos por un lado, piensa las vistas por otro, y después ponen los controladores en el medio para que funcione. Nosotros estábamos algo muy básico, no estábamos decenas o cientos de tablas, ni nada por el estilo. Necesitamos algo muy básico. Estábamos los estudiantes tenían que tener un nombre, apellido, su prioridad, un usuario y una contraseña para poder entrar al sistema. Los cursos, acá no nos enroscamos en el modelo de datos de la facultad. O sea, uno tiene los planes de estudios, tiene las materias, desde esas materias tiene los cursos tienen comisiones, las materias están asociadas a planes de estudio. Hay toda una estructura súper compleja que nosotros no necesitábamos en este caso, a costa de aceptar algunos problemitas por ahí en el procesamiento de datos posterior a la inscripción, como por ejemplo, si nosotros no teníamos las carreras, porque éramos nosotros complejizar el modelo no era complejizarlo mucho, pero el tema es que nosotros necesitábamos llegar con el tiempo. Entonces, nada, hicimos un sistema donde uno se puede inscribir a cualquier materia. Entonces, si uno se inscribe en informática y se inscribe en una materia de mecánica, bueno, el sistema te dejaba. Pero dado el momento de crisis que estábamos, preferíamos hacer eso y hacerlo rápido y sencillo a que directamente no te puedas inscribir a nada. Eventualmente los problemas no fueron muchos. En algunas materias hubo algún que otro problema, pero generalmente el problema era que en vez de escribirte a la materia de análisis 2 con código, que tienen con código de los que arrancan con 6, que son los planes viejos, y no con 8, que son los planes nuevos, bueno, te escribías en una o en la otra, pero después en el fondo era lo mismo, porque en la facultad después el curso era el mismo, no varía el curso por plan de estudio, varía por nombre de materia. Tal cual. 2 aclaraciones ahí breves son... Sí. Una que ahí es cuando se ve la importancia de tener este back office que mencionaba antes para poder hacer los arreglos manuales. Claro. Porque
si uno confía demasiado en su sistema, no importa lo bueno que sea, siempre va a haber arreglos manuales que uno tiene que hacer después. Entonces, nada, pasamos el curso tenía el nombre, que era el de la materia, el código, que era el de la materia, o sea, no teníamos una tabla de materias, directamente teníamos en plano todos los cursos, que es como te explicaba Tommy antes, agarramos los 3 archivos y de los 3 archivos se formó simplemente unos usuarios, que eran los estudiantes, y otros de cursos, donde ya tenían los datos de las materias. Después sí, el número de curso, que sí era el curso. La comisión, este era un dato que necesitábamos, que nosotros como estudiantes no vemos, pero la facultad lo utiliza porque internamente el SIU tiene unos números que llaman de comisión que después ellos nos necesitaban para vincular el output de nuestras inscripciones, para meterlas dentro de su sistema. Necesitaban que los cursos tengan un número de comisión. Entonces, bueno, estaba ese número, que es un número interno del Guaraní y de la Secretaría Académica, y la cantidad de vacantes, para saber cuánta gente se puede inscribir, ¿no? Y ir bajando el número de vacantes ahí a medida que la gente se inscribía. Después había una tercera tabla, o modelo, que vinculaba a las 2 que están arriba, ¿no? Estudiantes y cursos, que es la inscripción. La inscripción tiene un estudiante, un curso y un horario en que se inscribió. Nosotros también le agregamos un token, que después contamos cómo lo hicimos, que era un código que el usuario, o sea, el estudiante se lo podía guardar para que le garantizaba que se había inscrito esa materia. Es como el comprobante de inscripción. Era una simplificación del comprobante de inscripción lo que hicimos. Y después, por otro lado, teníamos las prioridades, que esto lo teníamos separado porque nosotros lo que sabíamos es para cada número de prioridad a qué hora se inscribía esa prioridad, ¿no? Entonces, para que como el estudiante tenía su prioridad, el sistema sabía a qué hora se tenía que inscribir. Con esto, que son 4 tablas, modelamos toda la inscripción. Después vamos a ver, les voy a mostrar la base de datos, tengo una base de datos levantada acá en la computadora y se las muestro. Sí, fíjense que esto lo pudimos hacer también porque tampoco hicimos el sistema SIU, no hicimos todo el sistema académico, hicimos inscripción. Acotar el problema fue clave en ese sentido, decir, bueno, nosotros necesitamos inscribirnos ahora. Después, ¿qué pasa con el resto del SIU? Vemos más adelante. Pero esto es una inscripción. Lo básico de las vistas, necesitamos una pantalla de login. El login te llevaba a un buscador de cursos, donde uno buscaba los cursos, seleccionaba y se inscribía. Punto, terminaba ahí. Después teníamos que tener una pantalla más de cuando uno entraba, que era la lista de inscripciones, para que uno pueda ver qué materias se han inscrito, porque si el sistema no te dice, por más que te inscribiste, no confía. Y después le agregamos una opción de cambiar contraseña, que también ahí porque la agregamos a último momento porque nos llegaba a dar el tiempo como para que los estudiantes puedan cambiar su contraseña, porque nosotros lo seteamos por default con una contraseña, ¿no? Y la idea es que, bueno, uno si quería, por tema de seguridad y demás, uno cuando quería entrar la podía cambiar, la cambiaba. Así que nada, eso fue algo que se agregó a último momento. Y después teníamos un panel de administración, que eso es el que tiene más trabajo, pero si tenemos que desarrollarlo de cero, es imposible, no se lleva con el tiempo. Hoy en día hay herramientas, librerías, que se utilizan para construir encima de los modelos funciones básicas que se llaman CRUD, que es crear, hacer un update, o sea, editar un archivo o darlo de alta a un mundo. Y nada, esos son los paneles, los típicos paneles que uno puede crear, puede editar, tiene listados, compaginados y un montón de cuestiones, que es un modelo bastante estándar. Entonces hay librerías que permiten construir eso en base a los modelos de datos que tiene uno codiados en su aplicación. En este caso, usamos uno que se llama Torch, que es una librería de que se agrega a este framework Phoenix y que autogenera ese tipo de vistas. Que dicho sea de paso, bueno, no tiene nada que ver con PyTorch, que es un framework para redes neuronales. No tiene nada que ver. Bueno, vamos a mostrar un poco de código ahora, ¿no? Esto es lo importante, vamos a levantarlo y ver cómo funcionan algunas cuestiones. Traigo una pantalla. Me dice que estás presentando vos, Tommy, así tenés que sacar, me parece. Creo que puedes overridear, pero igual dejo de presentar. Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Lo compartió, no? ¿Todavía? Ahí está. Bien. Bueno, yo tengo acá. Tengo el código de la aplicación. Ahora lo vamos viendo de a poco. Fíjate, Mati, lo único, si podés hacer más grande el tamaño de letra porque va a ser difícil de ver si no. Sí, ¿cómo es acá el tamaño de la bueno. Tal vez con control más y menos se pueda. ¿Qué control más? A ver ahí. Ahí se ve mejor, creo. Si alguien en Twitch quiere decir que se ve bien o mal, también puede. Ahí está. Si lo agranda mucho más, yo no me puedo mover casi. Joya. Esto acá tiene un sistema. Esto tiene automatizado una serie de comandos, un makefile, que levanta las distintas opciones, depende de lo que tiene que hacer.
necesito levantar la base de datos. La base de datos está corriendo un sistema llamado Docker, de desarrollo. Mix, ¿no? Y vamos a levantar la base. Listo, y dice que está escuchando, más. Vamos a levantar la aplicación. Levanto un servidor de desarrollo en mi computadora. Le pongo Mix. Mix con los comandos de resto adentro. Bueno, acá me dice que mi aplicación está corriendo en el servidor localhost, mi máquina, puerto 4000, ya está escuchando. Y acá me va a tirar todo lo que escucha. Vamos a estar acá. Pequeño detalle mientras para los que conocen tal vez Docker pero nunca lo usaron. Una de las grandes ventajas que te da Docker para estas cosas es que, no sé, yo tal vez no estaba tocando para nada la parte de la parte de la aplicación al principio, y eso me permitió a mí, que ya tenía Docker instalado en la máquina, poder hacer un pull del repo y hacer andar el sistema sin tener que bajarme ninguna dependencia. Para el tema de librerías y eso, Docker es buenísimo. Claro. Bueno, entonces acá estamos en el login, ya directamente, está el sistema. A ver, voy a entrar con mi usuario. Este es mi usuario, que tiene las buenas inscripciones, contraseñas y demás. Y si yo entraba acá, yo podía hacer todo y había un panel de administración. El usuario que no era administrador no podía entrar al panel de inscripción. Entonces, ahí lo que hicimos, vuelvo a abrir una pestaña nueva, es que había un solo usuario que era el que tenía permiso para entrar al panel de administración. Entonces, había un usuario admin que lo usábamos solo nosotros. Esperen que esto me está mareando. Me traigo esto acá. Que era el usuario con el que podíamos entrar y hacer todas las tareas de la administración. Porque todos los que acá ya lo vieron porque se inscribieron. Pero bueno, había un usuario admin secreto con el que uno entraba, era un usuario, este usuario se podía inscribir y demás. Esto lo hice recién en mi computadora, ¿no? Lo buscaban los cursos y demás, se podía inscribir. Pero este usuario tenía una especialidad que uno entraba a barra admin y accedía al panel de administración. Nosotros desde acá teníamos control. Esto como les decía, estas vistas se autogeneran, después les voy a mostrar un poco el código, pero nosotros de acá teníamos el control de si un usuario nos escribía por el chat porque tenía mal nos tenía asignado el padrón o algo, nosotros podíamos entrar acá, una vista en materia, perdón. Podíamos agarrar cualquier usuario acá y lo editábamos, ¿no? Entonces, con esto nosotros le damos acceso al sistema y demás. Si teníamos que editar algo de las materias, también lo podemos editar acá, porque siempre había problemas con una materia. Algo que tuvimos que hacer, que lo hicimos a mano, fue que cuando las materias se terminaban teníamos que agregar los condicionales, por eso los últimos están agregados acá. Yo tengo una copia acá en mi computadora hace rato cuando terminó la inscripción. Nosotros íbamos agregando los cursos condicionales, porque en la facultad internamente los cursos condicionales son un curso más en el subguaraní que tiene su propia comisión. Entonces, como esto... La facultad nos informó un poco tarde de esto. Cuando nos pasaron los datos no nos avisaron bien. Después nosotros dijimos, che, ¿y cómo es el tema de los condicionales? No, tiene su propia comisión y su curso. Y dijimos, ahora hay que ver la forma de manejarlo. Así que bueno, lo fuimos manejando manual a medida que se van acabando las vacantes. Íbamos agregando los mismos cursos, pero de condicionales, para que se puedan anotar los que faltaban. Y después teníamos una de inscripciones. Que como se fijan, nosotros las inscripciones solo le hicimos acá para que no se puedan tocar, porque si no, alguien que tocaba esto podía entrar acá y borrar una inscripción, agregar una inscripción nueva. Además, solamente se podía borrar alguna por si alguien se había inscrito mal o algo del estilo. Entonces, esto era algo muy básico. Y después acá teníamos, que esto le damos acceso a la facultad también, un lugar donde se bajaba un archivo. A ver, ahí está. Que esto era un reporte de inscriptos, un archivo CSV, o sea, un archivo tabulado, y nosotros pasamos a la facultad se podía encargar, esperen que no me lo abrí acá, ahí. Con este archivo, la facultad podía cargar todas las inscripciones en el guaraní después de que terminara la inscripción. O sea, esto era lo único que la facultad recibía de nuestro sistema. Que entraban ellos mismos acá, nosotros le dimos acceso a la Secretaría Académica, y podía bajar el informe en el momento que quiere. Con eso ellos iban verificando y cargando día a día las distintas inscripciones. Si yo vuelvo ahí, vuelvo a la pantalla común.
y tenía estas 3 pantallas. Con estas 4 pantallas nosotros pudimos resolver toda la inscripción. No se necesitó nada más que esto. Acá si vemos un poco, esto es una estructura de un proyecto, esto no se codea todo de cero. Uno con estos frameworks generalmente tira un comando y le arma la estructura básica del proyecto, que es siempre la misma. Un proyecto, por ejemplo, Phoenix siempre tiene una carpeta assets, donde van los archivos de vista del usuario, el CSS, los JavaScript que les contaba antes. Tiene una carpeta deps, donde están las dependencias, que son todas las librerías que utilizamos. En este caso, por ejemplo, está el Phoenix, que es el framework, Ecto, que es una librería que hace la relación con la base de datos, o sea, la comunicación de la aplicación con la base de datos. ¿Cómo se llama? Torch, que es esta librería que utilizamos. Estas son 2 aplicaciones que ya existen, que las desarrolla la comunidad, y uno no codea cero, se las baja y las instala. Van definidas dentro de un archivo eso, de dependencias. Cuando uno pone las cosas que utiliza, y esto instala todo. Este gestor de dependencias o sea, el mix es de Elixir, ¿no? Sí, es de Elixir, simplemente. Sí. Cada lenguaje tiene el suyo. Después acá lo que teníamos un código para hacer una restauración de base de datos, otro para hacer un backup, y después toda la aplicación, por lo menos en Elixir, van adentro de esta carpeta lib, y acá esto sí uno tiene que codear todo a mano. O sea, lo que está acá sí se codea todo. Que acá básicamente hay 2 carpetas. Inscripción FIUA, donde están los modelos, y inscripción FIUA-web, esto lo arma así el sistema generalmente, donde están las vistas y los controladores. ¿Ven? Simplemente en los modelos había que codear. Por ejemplo, en la aplicación Student teníamos modelos para hacer las búsquedas, ¿ven? El usuario, esto es todo código interno, ¿ven? Tenía un comando que era a monorolem serían la cantidad de gente inscripta, código, la comisión, el run capacity era las vacantes, el nombre, los profesores para que se puedan ver, el curso, y acá había información adicional que se podía agregar. Lo que está buenísimo eso, perdón Mati que comente, pero eso que está ahí, ven que dicen esquema subjects. Esquema se refiere a esquema de base de datos. O sea, con esas líneas que están ahí, vos implícitamente el sistema agarra eso para armarte cómo se traduce esto a un registro de base de datos. O sea, una materia. Exactamente. Entonces, para traducir una materia a una base de datos, vos simplemente le decís, tengo estos tipos, estas columnas con estos tipos, y después abajo, fíjate que después de los fields tenés, por ejemplo, el many to many students. Lo que te dice es, ahí, ojo, porque no solamente está esta tabla está relacionada con esta otra, que es la de estudiantes, de muchos a muchos, porque muchos estudiantes se relacionan con muchas materias, y fíjate. Con las muchas inscripciones. Exactamente, con las inscripciones. Y básicamente eso lo que te permite es, con esas, creo que no son más de 20 líneas, definiste toda la interacción de tu modelo con la base de datos. Y no hay, fíjate, casi ni una sola línea de código que tiene que ver con eso. El ORM de ¿cómo se llama? De Phoenix se encarga bastante bien. Claro. Acá había otro que era el de estudiantes. No, este es otra operación. Bueno, user stasher, acá estaban ¿cómo se llaman? Las inscripciones. Que simplemente tenía un campo donde estaba el código de validación, que era el que les devolvía a ustedes como hash de la validación que tenían, y simplemente decía que tenía un usuario relacionado y una materia, una stasher. Esto está codiado en inglés porque realmente es una costumbre a veces codear los nombres de los cosas en inglés. Entonces, user eran los estudiantes y subject eran las materias. Acá no hay uno de estudiante, el estudiante directamente era un usuario, porque también acá hay otro tema, ¿no? Cómo uno codea en 2 días todo un sistema donde tengo que tener usuarios, tienen que generarse contraseña, darse de alta, poder cambiar la contraseña. Todo eso lleva a todos unos sistemas de validación, usa cookies, usa un montón de cuestiones que generalmente no se programan de cero. Hay librerías armadas. Este Phoenix tiene un framework interno, una librería interna, que te da todas esas capacidades. Entonces, simplemente lo único que hace es agregarle campos. Entonces, tiene un usuario que tiene por ahí un mail, una contraseña, y uno le agrega, entonces, bueno, le agrego nombre, le agrego padrón, le agrega campos. Entonces, por eso no está definido acá, por eso se define en otro lugar. Y fíjate, tenés el student.ex, que básicamente te agrega las cosas que son propias del estudiante arriba del user, pero básicamente es como reutilizar lo que te viene el framework para después agregarle las cosas del modelo del estudiante arriba de eso.
Exacto, y este priority time frame es la prioridad. Claro, simplemente ven, dice qué prioridad, a qué hora empieza y qué hora termina. La prioridad es un número, es un entero, esto es un tipo de dato, de fecha, de la base de datos. Nada. Timestamp lo que hace es agregarte a todos los campos, que algo que siempre se guarda en la base de datos es en qué fecha se creó esa entrada y en qué fecha se hizo el último update. Entonces esto te lo da el sistema. Claro, sería como para auditoría. Claro, esto acá pone las validaciones, un montón de cuestiones que se llaman pipelines, que hace cada vez que creo un dato, ¿no? Yo creo el dato, bueno, te paso estos datos. Bueno, hay todo un sistema que se va fijando las validaciones que tiene que pasar y demás. Ven, por ejemplo, la prioridad, acá hay uno que valida, o sea, valida el número, se fija que la prioridad no sea menor a 1, que sea mayor a 1 y menor a 120, ¿no? Entonces uno así se hace ciertas validaciones que le impide meter la pata cuando uno graba los datos a través del sistema. Claro. Para hacerlo de forma intuitiva, las pipes estas pipelines son muy parecidas a los pipes de Unix, para los que lo hayan usado, que básicamente cada una de las etapas tiene como input el output del anterior. Entonces, claro, partís del priority time frame, que es lo que te viene desde el controlador. Después, bueno, eso es el cast para que esto que tiene una especie de forma parecida a Active Records. Después hacen las validaciones y después, bueno, el change set te queda justamente el set de cambios que vos vas a introducir a la base de datos cuando modificas una prioridad o cuando la agregás, etc. Claro, es un poco las instrucciones. Después esta carpeta que dice web tiene los controladores y las vistas y los templates. Los templates son los archivos que uno ve directamente. Por ejemplo, esto app.html. Este es el archivo que se devuelve al servidor, que se va construyendo. Acá aprovechamos para comentar algo muy rápido. El chat no lo armamos nosotros, es un sistema que se llama Crypt, que existe, hay varios. Uno directamente, esto es muy cómico porque es una alta funcionalidad, pero a ver, ¿dónde estaba acá? Acá, poniendo simplemente este script acá, esto metía el sistema de usuarios en el, ¿cómo se llama? En el sistema, te daba esta ventanita. Esto es algo que ya viene programado, nosotros lo registramos, había que pagarlo, lo pagamos, no era mucha plata, y lo usamos ahí. Entonces, sí, porque si no programar esto de cero, o sea, esto ya sin solo es un desarrollo que lleva más de un mes. Y esto no se desarrolla así nomás. Pero bueno, entonces uno los puede utilizar y simplemente poniendo este script acá en el header del HTML, ya levantaba. Y nada, esto, a ver, tiene acá las vistas básicas de esta enrollment, son de inscripciones, esto es código HTML, con código Elixir metido en el medio, que se van generando los templates. Era lo que les contaba al principio, esto se genera todo en el servidor, a todo el código de las vistas, los modelos, la conexión a base de datos, todo en esta aplicación. Y esto simplemente levanta y entra. Y los controladores, que son los, ¿cómo se llama esto? Son los que vinculan los modelos con las vistas. Los controladores simplemente tienen definidos las entradas. Index es cuando entró a barra, o sea, localhost 2.4000 barra algo, entró ahí. Lo mismo con prioridad, yo tengo, ¿ven? Estos son los que usa el administrador para crear, para cosas, para mostrarlo, para editarlo. Esto lo generaba todo el framework de que les contaba, eso se llama Torch. Entonces nada, uno con un framework que va generando mucho código a medida que uno sabe qué comando tirarles, y un poco de código que uno va escribiendo en esta carpeta que se llama lib, uno va generando una aplicación bastante rápido. Esto es lo que se basa el framework de desarrollo rápido, realmente. Y después todo esto corre acá, en un lugar, no me acuerdo dónde estaba esto. Esto corre... A ver, ¿dónde estaba? Application. Acá. Es una aplicación de Elixir, que es como le contaba, mira que tiene un árbol de supervisación. Bueno, simplemente uno le dice esto que maneja la base de datos, y esto que maneja el endpoint del servidor, los mete en un supervisor, y con estas líneas solas que tiene este lenguaje de programación, hacen librerías igual, que están acá dentro de esta que se llama aplicación, uno levanta un proceso interno en el sistema, le pasa estos sistemas, y nada, esto se encarga de monitorear todo. Cuando hay un error en la base de datos, se reinicia en la aplicación, se reinicia y vuelve a arrancar solo con esto. Esto tiene una estrategia que se llama uno por uno, cuando se muere uno, volverlo a levantar.
no importa cuál sea. Entonces, con todo esto que está acá, nosotros ya no teníamos que hacer nada. Esto es muy específico de este lenguaje que se llama Elixir, que es de la máquina de Erlang. Uno no tenía que hacer supervisación de nada. Ya sabía que uno ponía a correr el servidor y si algo se moría, volvía a levantar solo por ese supervisador que tiene instalado acá. Creo que ahora, ¿no?, se empiezan a tener en 3 días hicimos algo que funcionaba y que no se caía. Fue más, la tarea más importante no fue codear, fue elegir la tecnología que usábamos. Eso es súper determinante en ingeniería informática muchas veces. No, uno tiene que codear todo de cero, porque uno por ahí hace de la facultad parece un poco eso. Y no, en realidad después el trabajo es... Uno puede hacer sistemas de cero, obviamente. Hay mucho de eso. Pero cuando a veces tiene que hacer un desarrollo rápido y demás, hay muchas herramientas. Hay que saber seleccionar la herramienta adecuada y utilizarla. Por ahí se hacía en Django, digo, también funcionaba. Digo, no es que no. Pero bueno, uno conociendo varias herramientas y teniendo un poco de experiencia, sabe qué usar y qué no, depende de la situación. Como se dan cuenta, esto no es una aplicación muy grande. Si quieren, vemos un poco la base de datos. Esperen que levanto. A ver acá esto. Sí, para sumar lo que decía Mati, o sea, creo que las cosas claves ahí fueron, digamos, tener una visión clara de qué cosas necesitábamos, si eran 100% esenciales y sacar afuera todo el resto, acotar el problema, elegir bien las herramientas y después, bueno, no perder tiempo tal vez con features que no eran esenciales, y con eso ya estuvimos bastante bien. Obviamente fue un fin de semana bastante intenso, como se imaginarán, pero por lo menos logramos sacar andando el sistema y bueno, después ahora charlamos un rato de los resultados. Sí, bueno, si quieren. ¿Cómo era el usuario de esto? Mientras tanto, aprovecho para responder una pregunta. Mati, interrumpime si lo conseguís levantar rápido. La primera pregunta que hicieron fue: ¿este sistema que armaron ustedes va a quedar implementado de forma permanente o el CU3 trajo consigo una mejor implementación del sistema de inscripciones? La pregunta está muy bien. Creo que la respuesta no es sencilla, pero la forma sencilla de responderlo es... la verdad es que, a ver, el sistema que hicimos es un sistema de contingencia. O sea, no es un sistema que se supone que sea permanente y que esté per secula seculorum ahí grabado y funcionando. Si bien era un sistema bastante robusto y funcionó muy bien, no fue diseñado para ser un sistema que reemplace al CU, sino como para salir a salvar unas inscripciones que no iban a funcionar de otro modo. Confiamos mucho en el sistema y la verdad es que funcionó muy bien y el uso demostró que está bien hecho, pero no es un sistema de información académica completo, sino un solo sistema, simplemente un pequeño sistema de inscripciones. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la implementación del CU3, ¿no? Como bueno, los estudiantes de FIUBA saben, este cuatrimestre ya la gente se inscribió con el CU3, ya no se inscribió más ni con el CU2, que era la versión anterior, ni con nuestro sistema de inscripción. Y la verdad es que las inscripciones anduvieron bastante bien. Yo por lo menos no tuve ningún problema para inscribirme. Creo que la mayor parte de la gente estuvo en situaciones similares, con lo cual parecería por lo menos que en el corto plazo no van a repetirse esos problemas. No significa que el CU3 sea el sistema perfecto, porque no lo es. El CU sigue siendo el CU y sigue teniendo un montón de otras complicaciones. Pero por lo menos los problemas que observamos otros cuatrimestres de inscripción no se repitieron este cuatrimestre. Los que estaban causados por el CU, obviamente, ¿no? Ahí les muestra un poco la base de datos. Miren lo sencillo que es, tiene muy pocas tablas. Y más, hay una tabla que está repetida. Pero creo que es porque como se grabó mal el nombre de esta tabla, creo que no tiene nada. Script select. A ver. Sí, exacto, esto no tiene nada, por ejemplo. Pero miren esta tabla. Esto es SQL. Nada, me dice seleccionar los campos de esa tabla y mostrármelos. ¿Ven? Acá están, por ejemplo, grabados. ¿Ves? A qué hora empezaban, a qué hora terminaban y la prioridad. Estos son los campos que tienen todas las tablas, de a qué hora se insertó y qué hora se creó. Entonces, simplemente teniendo una tabla con esta información, que esto directamente las tablas se generaban, las generaba Phoenix, pero los datos se cargaban a mano con lo que el archivo que hizo Tommy. Ven, por ejemplo, acá tenemos otra que es materias. ¿Ven? Están simplemente cargadas. Tienen el nombre, el código, la comisión, que este es el número que interno que puso la facultad, que nosotros no conocíamos, nos enteramos todo esto cuando empezamos a hacer esto. Los profesores, la capacidad,
esto eran las vacantes, y a mano Roland era la cantidad de inscriptos, ¿no? Cursos. Acá en Meta agregábamos información, como por ejemplo estaban los horarios de los cursos y un montón de cuestiones. Estoy información en la pantalla. Esa es la data que les contaba hace un rato que squasheamos toda, que venía tipo en varias filas separadas y agarramos y la metimos toda en un solo campo para hacer menos accesos a la base. Acá en users están los usuarios. Esto está bueno que lo vean. Las claves van encriptadas, o sea, ustedes cuando se cambiaban la contraseña, que a mí veía la base de datos, no podía cambiar su contraseña, esto se usa en todos los sistemas. Si el que encripta puede desencriptar, obviamente, porque alguien tiene que poder desencriptar con tu código, pero una vez que va a la base de datos, cualquiera que entraba acá para levantar un reporte de más, tú podías ver las contraseñas que habían puesto ninguno de ustedes en el sistema, ninguno de nosotros. Estaban encriptados acá con un hash, ¿ven? Acá estaban. Y acá teníamos información, estaban los documentos, los nombres, ¿ven? El padrón, la prioridad. Tal cual. Y es el que determina si eras administrador o no, ¿no? Obviamente hay un solo usuario que dice true, que es el que le permite entrar al panel de administración. Si alguno entraba acá y le ponía true a alguno de ustedes, podían entrar a barra admin y tocar todo. Pero bueno, eso no se podía hacer. Había uno solo, que era el administrador, que se llamaba admin, que fue el que le mostré con el que había entrado. Y en subjects, acá, user subject, están las inscripciones, ¿no? El ID de usuario, como ustedes vieron recién cuando yo les mostré acá, o esto lo agrandé tanto que ahora no lo puedo ver. ¿Ven? Esta. Cada usuario tiene un ID. Esto se usa en todos los sistemas SQL, autoincremental. Aunque están vinculados con el nombre de más. Entonces, cuando uno va a la otra tabla, simplemente guarda ese número de usuario, el ID de la materia. Entonces, si yo entro acá, SQL usa algo que llaman constraints, que son las referencias hacia las tablas que van, para saber dónde buscarlos, y simplemente a qué hora se creó, ¿no? Ustedes se inscribían a tal hora, el sistema solo venía acá y ponían en esta fecha a qué hora se inscribieron a la materia. Después la facultad hizo un chequeo de la información que nosotros le pasábamos y correspondía con la prioridad que tenían ustedes y demás, que bueno, el chequeo que hacía la facultad. Y acá están los códigos de validación. Esto también eran unos hashes que se creaban con esta información, ¿no? De qué materia, qué usuario y a qué hora se inscribieron y se encriptaba acá y ustedes tenían este código. Entonces el que podía encriptar este código lo agarraba y llegó a haber problema con alguien, ustedes nos pasaban el código y ahí saltaba la información. Pero la verdad que lo pusimos como un método de seguridad para que les queden a todos los estudiantes un código de inscripción. No, la verdad que nadie se quejó nunca de que se escribió algo y después no le apareció en el SIU ni nada por el estilo. No tuvimos ningún problema de estilo. Sí, tuvimos cientos de preguntas, pero justo ninguna de esas. Sí. Así que nada, como ven, como una tabla de donde están las prioridades, las materias, los estudiantes, usuarios y las inscripciones. Se resolvió todo. Bastante sencillo, no hay muchos campos. Esto esquema de migraciones, esto es algo que usa el framework para mí, que uno va utilizando los modelos de datos, no viene al caso ahora, pero no es parte de la aplicación. Sí, así que están definidos en alguno de los archivos de Elixir por ahí que vos le decís, sí. Tipo, bueno, de tal versión a la base, por ejemplo, vos agregás una columna nueva a una base de datos, bueno, tenés que dejar eso guardado por si querés hacer todo desde cero y tenés eso como en etapas, por commits, por así decirlo. No son commits, pero como si lo fueran. Exacto. Así que bueno, si quieren hacernos alguna pregunta o algo, que ver algo más. Dale. Te hago un segundo, hago una aclaración más, que es la forma en la que pasamos todo esto. Bueno, originalmente estuvieron los procesamientos de datos de pandas que charlamos, después eso, en general, la salida de eso fueron archivos CSV, y la forma en la que pasamos eso de archivos CSV a la base de datos fueron haciendo pipelines chiquitos estilo ETL de Elixir. Que ahora, de hecho, esto me va a servir para responderle a lo que dice Fede del Mazo ahí en una de las preguntas. Pero básicamente, como vimos las pipelines que antes, como por ejemplo para las prioridades, son una serie de pasos de transformaciones que vos le aplicás a algo y eso se puede hacer en paralelo. Entonces, si vos tenés un CSV que tiene, no sé, 8.000 líneas, vos agarrás y le decís, para cada una de las líneas quiero aplicar estas 5 operaciones, construye realmente un pipeline de eso y ejecuta cada una de esas etapas en paralelo como si fuera una cinta de Taylor para cada uno de los archivos. Es decir, mientras está haciendo la validación 1 para la fila 2, está haciendo la validación 2 para la fila 1, porque ya hizo la validación 1. Y así sucesivamente. Entonces, y eso hacerlo en Elixir es una pavada. O sea, lenguajes como Elixir,
o no sé, Scala o cualquiera de esos lenguajes de programación funcional son muy piolas para hacer ETLs, que son ETLs, para quien no conoce la sigla, es Extract, Transform, Load, que es como este tipo de cosas. Saco información de un montón de lados distintos, los transformo y los cargo en alguna base de datos o cosas de ese estilo. Ese comentario nomás. Y después, Mati, te voy a overridear la presentación. Perdón, el Spanglish y el override. No. Muy breve, simplemente para aclarar, bueno, cuáles fueron los resultados de esto. Ahí si se ve, creo que ahí se ve bien, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo terminó la semana? Bueno, el sistema no se cayó en toda la semana, lo cual fue un golazo. No tuvimos reclamos de ese estilo y anduvo fluido para todos. Tuvimos más de 10.000 inscriptos. Más de 10.000 inscripciones, en verdad, no es lo mismo inscriptos que inscripciones. Y las cosas que íbamos a mejorar o cosas que funcionaron mal son casos de borde, en verdad. Una es que al no validar por carrera, lo que decía Mati antes, hay varias personas que se inscribieron en cursos equivocados, eso se pudo arreglar a mano con el back office. Y después que tuvimos al menos un caso que llegó al tope de 10 materias, lo cual nos sorprendió, pero se pudo cambiar y se pudo hablar del tema. Así que ahora sí, dejamos abierta la sección de preguntas. Sí, ahí hay un par, estoy viendo que hay un par. Tal cual. Pregunta, ¿cómo hicieron con los costos? No hubo costos. Lo hicimos gratis. No, o sea, claro, lo que sí puedo agregar ahí es el único costo, o los costos que tuvimos son sobre todo, no sé, como vos mencionaste, Mati, antes el CRISP es algo que se paga. Bueno, sí. Son costos que poco, no sé cuánto era, creo que costó, no sé, 2.000 pesos, 3.000 pesos, lo pagamos con estudiantes. Piensen que somos una agrupación de 50 personas, más o menos, o sea, es muy fácil costear ese tipo de cosas por una semana, ¿no? Claro, teníamos que usar un par de días nada más el sistema, entonces no pasaba nada, y el desarrollo lo hicimos nosotros. Exacto. Y eso también ayuda a responder. Digamos que funciona. Digo, somos el centro de estudiantes, estamos a cargo de todo, no andaba, la facultad no daba respuesta y dijimos, tenemos que salvar este quilombo y lo hicimos. Y la facultad no le gustó mucho y entendieron y se usó el sistema. Ellos igual validaban toda la información que les pasábamos y demás, pero nada, la verdad que no hubo ningún problema. Para nada. O sea, no hubo un problema real de costos, no es que nadie tuvo que hipotecar su casa para pagar esta aplicación. No. Aparte, como lo ven, es bastante sencillo, parece complejo, pero como se eligieron las tecnologías y demás, hubo que codear bastante, obviamente, hay que probar, hay que hacer pruebas, a todo esto también está el desarrollo de la interfaz de usuario y demás, pero nada, se usaban herramientas, algo que no es que para la interfaz de usuario es una librería muy conocida de CSS, se llama Bootstrap, que tiene un montón de componentes, tiene botones, tablas, layouts para centrar las cosas en la pantalla, tiene los formatos y demás, donde uno tiene que codear todo a mano, acá tiene 5 píxeles de distancia, acá tiene tanto. Es un preset que viene armado, que uno utiliza las clases de ahí y lo va levantando. Creo que es lejos la librería más popular, hay muchas, pero bueno, esa es una. Y así que nada, ahí pregunta Fede, si claramente tuvimos que tomar N decisiones de diseño en muy poco tiempo. ¿Cerraban alguna de estas decisiones? Hoy elegimos la de B, trayendo componentes. ¿Cómo lidiaron con cómo arreglarlo? Porque con poco tiempo imagino que todo es un dominio y lo que trabaja uno impacta directamente a otro compañero y demás. Sí, a ver, en el equipo había más personas, nosotros no lo hicimos nosotros dos solos, nosotros tomamos la presentación, pero... Que seríamos 4 o 5, tal vez 6. Claro, Tommy, claro, sí. Tommy y alguno más se dedicó a hacer solo lo de los datos. Entonces, entre ellos arreglaban cómo se arreglaban con los datos. De hecho, yo hay cosas que recién las vi hoy, como hizo Tommy para unir los datos y demás, porque las hicieron ellos. Lo que nos pusimos muy de acuerdo al principio fue la herramienta. Dijimos, usamos Phoenix, usamos Bootstrap para el frontend y Pandas para procesar los datos. Y por suerte hicimos esas decisiones y no tuvimos que cambiar nada en el recorrido. En ningún momento hubo un cambio de tecnología o algo del estilo. Sí, estábamos todos juntos, reunidos 12 horas al día para hacer esto. No dormimos casi un fin de semana y íbamos charlando ahí si había algún error yo por ejemplo hice mucha parte de frontend y nada, faltaba algo y me lo decían y lo arreglábamos, o nos mandábamos por como es, como que charlábamos mucho ahí en el momento también, pero no, acá no hubo un proceso de donde hubo un analista, hubo un costo, no, hicimos el trabajo entre un par de desarrolladores que tenemos con experiencia y seleccionamos las tecnologías y fuimos para adelante. Totalmente. Hubo algunos inconvenientes, golpe de algo que no andaba, pero como que
No tuvimos ningún cambio de decisiones de negocio grande, por suerte. No, O sea, ninguno. las cosas que pasaban eran tipo, antes pusimos esta cosa en tal columna, deberíamos ponerla en 2 columnas. Cosas como muy menores que agarrás, haces una migración en el ORM que tiene Claro, Elixir exacto. y ya estás. O sea, no son decisiones gigantes, son cambios de decisiones que te impactan poco sobre el código, por suerte. Eso también es gracias a que estaba bien acotado el scope del proyecto. O sea, no estamos en un proyecto gigante, como decía Mati, son 4 tablas y eso nos permitió que los cambios de decisiones sean chiquitos también. Sí, de hecho voy a mostrar, a ver si... no estoy compartiendo, ¿no? No, para. Espera, pongo stop sharing yo, vos seguís compartiendo, así que tal vez se puede... Ok. Tal vez se puede pinear la... De hecho voy a mostrar evidencia con algo del modelo de datos. A ver dónde estaba esto. A ver, dame un segundo, Mati, que se ve... No se ve. ¿Tendrías ganas de tipo dejar de compartir y volver a compartir un segundo? Así se pinea. Dale. El famoso apagar y prender nunca falla. Mientras tanto respondo. Esperen. Tranqui. Ah, no está. Ahí va. Tenía que tocarle yo acá reanudar. Espectacular. Uno pregunta por ahí, ¿cuánta experiencia de programar con Elixir tenía el equipo al momento de programar el sistema? ¿Hay alguna materia donde se aprenda esto en la FIUBA? Son 2 excelentes preguntas. La primera es, sí había gente que supiera Elixir en el equipo, no todos sabíamos. Yo, por ejemplo, aprendí algo de Elixir y eso me permitió hacer algunas de las pipelines de ETL que mencionamos antes como para poder incorporar los datos de los CSVs a la base de datos. Fue poquito igual, yo no me metí por el desarrollo en Phoenix, por ejemplo. En general los que se metieron en el pleno de Phoenix son los que ya sabían un poco más. Mati, vos también tocaste algo de Phoenix, sobre todo para los templates, ¿no? Sí, yo toqué, sí, hice, pero lo que pasa acá también es que son todos muy parecidos estos frameworks. Entonces, claro. el que tenía experiencia en Rails o en Django, más alguna limitante de alguna cosa específica del lenguaje, conocés, sabes cómo funciona. Funcionan todos más o menos iguales, estos frameworks. Entonces no es que tenés que aprender de cero el framework. Si vos ya te acumulado en otro framework, como Django o Rails, yo en mi caso tenía mucha experiencia de Django, y si tenés experiencia en eso es como que son casi todos iguales. Digo, cambian un par de cositas, pero todos tienen un ORM para manejar la relación entre los modelos y la base de datos. Todos tienen los esquemas de cómo se arman, de cómo se modelan el código, un usuario, una materia y cómo eso va a la base de datos. Todos usan base de datos SQL generalmente, entonces ya sabes SQL, entonces no tenés un problema ahí. Todos usan una carpeta donde tienen los templates en HTML con un lenguaje donde además del HTML se mete código y eso después se compila a un HTML puro y se devuelve. Todos tienen una carpeta de controladores, los controladores todos funcionan más o menos iguales. Entonces son todos muy parecidos estos frameworks. Hay muchos, pero el patrón es más o menos todo el mismo, entonces no necesitas tener mucha experiencia para hacer algo sencillo como esto. Para hacer algo complejo sí, pero esto era realmente muy sencillo. Entonces no hacía falta estar muy... Había que tener experiencia en programación web y haber usado algún framework MVC completo como estos. Entonces con eso enseguida vos te adaptabas y lo podías hacer. Tal eso cual. es importante, sí. Eso es clave. Cosas, por ejemplo, lo mismo. Yo tampoco participé tanto del armado de algunas de las cosas de Elixir, pero de pronto yo conozco la base de código de todas maneras porque la vi en su completitud, digamos. Y cuando de pronto les contaba esto que les conté hace un rato sobre los fields y ese tipo de cosas que definen el esquema, eso es igual a lo que haces, por ejemplo, con algunos frameworks que están hechos en Ruby, que no era Ruby on Rails justo, creo que era otro que se llama Padrino, por ejemplo, o otros sistemas que tienen ORMs incorporados con Active Records, que decís, esto es exactamente igual que como se hacen otros. Definís el esquema y se implementa por detrás de esto. Y no solamente hay similitud con las frameworks o las librerías, sino que también hay similitud con otros lenguajes. Por ejemplo, Elixir es bastante funcional. Si vos de pronto ya habías hecho algo en Scala antes o algo en otro lenguaje de programación funcional, muchas de las cosas te suenan. Por ejemplo, el pattern matching y ese tipo de cosas que son bien de programación funcional. Son cosas que vos las ves ahí y decís, esto es así porque en Scala es igual o cosas de ese estilo. Yo no tenía mucha experiencia al momento en programación funcional, pero por lo menos había hecho la materia teoría del lenguaje en su época, que si bien tiene un lenguaje no típicamente productivo que se llama OS, es un lenguaje multiparadigma y se estudia, entre otras cosas, para programación funcional. Entonces todo el tema de pattern matching ya lo conocía, todo el tema de cómo se arman las listas de forma recursiva o ese tipo de cosas, o la programación inmutable las conocía. Dicho sea de paso, bueno, ahora estoy cursando una materia de programación funcional en la facultad, así que en esa materia se ven ese tipo de cosas. No es, como les contaba, no se va a ver tal vez Elixir, pero se ve Scala, por ejemplo, que es un lenguaje sí productivo de programación funcional.
Así Miren, que, Ale, les muestro algo que nos preguntan del modelo de datos. Sí, en un momento hubo problemas con algo del modelo de datos. Por ejemplo, miren esto acá. Yo acá tengo las inscripciones y acá ven están los horarios, están como separados. Entonces uno tendería a pensar que en una base de datos cada uno de estos es una fila de una tabla, ¿no? Que está asociado al curso. Bueno, esto fue una de las últimas cosas que pusimos en el sistema y cuando lo fuimos a hacer dijimos, che, hay que esté relacionada y que te tire los horarios. El momento fue como, no, bueno, ya estamos sobre la marcha, los ponemos todos en el mismo. Entonces estaban todos en el mismo campo y estaban tabulados, ¿ven? Entonces esto, por ejemplo, cuando venía acá y levantabas, lo separaba por tab, levantaba un solo campo. O sea, todo esto venía de la misma tabla, no queríamos sumar más tablas nosotros. Entonces todo esto venía de la misma tabla y esto acá en el frontend lo separaba y los ponía distintos. Entonces, por ejemplo, esto, no sé si, probablemente esto no es una buena decisión de diseño, pero para lo que estábamos haciendo, para el grupo subjetivo, funcionaba bien. Esto tiene espacio, sí, guión. Si yo pongo un tab, bueno, lo delimito un tab, podía poner una coma también o algo. Entonces, como esto después no se profundizaba el modelo y esto tampoco tenía que ser escalable, porque esto es un mal... porque eso es mucho, varía mucho del contexto. Esto es una mala decisión de diseño si esto es un sistema escalable y después hay que meterle 20 millones de cosas y va a crecer el modelo de datos. Ahí es un mal modelo, pero para algo que tenía que ser usado una vez y funcionar en ese contexto, era mucho más sencillo esto, que sabíamos que el sistema, o sea, los requerimientos del sistema eran uno, tenía que funcionar esa semana y listo. Entonces esto no era una mala decisión de diseño para este problema. totalmente. Además era un tema de trade-offs. O sea, nosotros de repente tomamos esta decisión de poner esto tabulado con el squash que les contaba antes, porque esto nos solucionaba el problema de pronto de que teníamos esto que acá lo tenemos en una sola fila, antes lo teníamos en 4 filas. Entonces con esto, bueno, esto no está normalizado a lo base de datos bien hecha, digamos, pero nos solucionamos todo que tenemos una sola fila con todo eso. Y el trade-off es bueno, pero esto nos hace que en el frontend tengamos que procesar un poquito más. Sí, pero en el frontend es un split nada más. Si esto lo tuviéramos que hacer en base de datos es N veces más complicado, además hacemos mucho más accesos a la base. Entonces, para el tiempo que teníamos y calculando esos trade-offs, terminó siendo bastante adecuada la decisión, digamos. Ahí respondo a otra pregunta. A un día queremos charla de programación funcional. Sí, es muy... Hace feliz a los programadores la programación funcional. Yo lo descubrí hace mucho tiempo. Uno piensa que no se usa mucho para desarrollo web, sí sirve un montón, porque en el fondo una aplicación web es una aplicación guiada por datos, así que sirve un montón. Entonces, a ver... Sí, decir un poco unas preguntas. Agarró el sistema a los alumnos, sí, sabemos. A nosotros también nos generó mucho estrés hacerlo ese fin de semana, después también nos liberó porque como, bueno, che, se pudieron resolver la situación. Porque sí. Era un problema eso. Justo antes de empezar la charla de hoy le contaba a Mati que yo me inscribí creo que el lunes a la mañana el lunes a la mañana fueron las pruebas y yo fui para el trabajo el lunes a la mañana y me pude inscribir tipo desde el teléfono en el bondi, tipo con total tranquilidad y dije de pronto, che, qué bien esto, o sea, ser humildad, ¿no? Pero como la sensación de pronto de decir, che, me pude inscribir y no tuve ninguno de los problemas que tengo con el SIU siempre de no sé si voy a poder entrar, no sé si voy a tener que esperar 15 minutos a que esté available, etcétera. Perdón por el Spanglish, es inevitable. Así que sí. Nos preguntan si vamos a liberar el código. Sí, no tenemos problema. Lo que no le podemos pasar es la base de datos, porque la base de datos tiene datos personales. No, igual tiene DNI, nombre, apellido, prioridad y algo más, y las materias, pero no tiene datos personales de los estudiantes. No dice dónde viven y demás. La facultad no nos pasó nada de eso, ni se lo pedimos, pues no hacía falta. Pero sí, podemos liberar el sistema, no podemos subir esto la base de datos que tiene ITAR. Claro, tendríamos que trabajarlo un poquito antes de subirlo, pero la idea es eventualmente subirlo y que sea público. Sí. Sí, aparte es sencillo de levantar, con 3 comandos, un par de veces estarán en la computadora, lo pueden levantar, ¿no? Imagínense que esto, yo lo levanté, yo no lo tenía en esta computadora y lo levanté 3 horas antes de la charla. Totalmente. Se levanta rápido. Así que sí, vamos a pensar en subirlo y lo subimos a un repositorio, no hay problema. A ver, ¿qué más? Y piensen que el sistema no lo levantamos hace 7 meses, con lo cual de pronto levantarlo ahora en octubre, que funcione bien, es bastante, digamos. ¿Qué más? A ver. Sí, de pronto sí, lo hicimos a Van sí, lo hicimos a Van Sí. Los pocos gastos que hubo, como el chat y demás, como contábamos, los pagamos con el centro de estudiantes, pero no pasa nada. Dice, vi que hubo quilombos en temas de hardware con los servidores de FIBA, sí, un montón. ¿Qué pasó con eso? ¿Pudieron arreglarlo o se cambiaron con la migración del SIU? No, lo que se hizo fue que el SIU 3 no está más en FIBA. Está funcionando, no sé si conocen ARSAT,
ARSAT, la empresa de los satélites, además de ser es una empresa de telecomunicaciones, tiene servidores del Estado, donde tienen servidores muy buenos, tienen uno de los mejores data centers de la Argentina. Y nada, como se hizo un convenio entre la facultad y ARSAT y demás, y que lo tenía la UBA en realidad el convenio, y todo lo que es SIU3 se migró a la infraestructura de ARSAT, que es una infraestructura que está mucho más moderna técnicamente es mucho mejor que la de FIUBA. Yo no voy a establecer mucho ahí porque no conozco tanto el tema de la infraestructura, soy más desarrollador, pero nada, son servidores mejor monitoreados, están mejor en la mejor infraestructura, y es un data center que cumple estándares internacionales. Entonces, hoy en día hay sistemas de FIBA que se están poniendo ahí. El SIU3, nosotros, como se imaginarán que cuando hicimos esto, después seguimos vinculados con la facultad para ver cómo arreglaban el problema, y les pedimos, por favor, los sistemas de FIBA no están dando bien. Obviamente hay problemas en los servidores y demás, entonces, bueno, hicieron todo, como ahora el FIBA tiene el convenio, pusieron todo ahí en esos servidores de ARSAT. Uh-huh. Ahora, hay muchos sistemas, hay sistemas de la UBA, hay sistemas de todos los sistemas que ven de Argentina, Gobar y demás, están todos ahí también. Es un proyecto del Estado que está funcionando y le dan servicios a las universidades, a las municipalidades y demás. Entonces hoy está ahí el sistema. Totalmente. Todo lo que dice Mati es súper importante, pero quería agregar una cosa más. Corregime, Mati, tal vez ya lo dijiste y me colgué, pero que muchas de las fallas que tenía el SIU2 ni siquiera eran fallas de hardware. También tal vez el sistema explotaba y estaba el micro al 5% de la capacidad. Como que muchas de las fallas que tenía eran problemas de software a los cuales nosotros no podíamos acceder porque el SIU es un enlatado que tenía mucha magia negra en el medio, que no funcionaba como funcionaba magia negra, simplemente no funcionaba. Y entonces lo que nos pasó ahí de alguna manera es que aún muchos problemas que no eran de hardware no los podíamos solucionar por el simple hecho de que eran problemas de implementación del SIU, problemas de concurrencia, problemas de... Muchos de los que se hayan inscrito en los viejos tiempos habrán visto un mensaje de error que decía fast CGI Q error o algo por el estilo. Sí. Es un tipo de sistema de colas concurrentes bastante limitado y probablemente mal configurado. Ni siquiera sé si era un problema de la cola concurrente o de la configuración que tenía, que hacía que por más que el sistema esté bastante tranquilo a nivel hardware, colapsara porque de pronto tenías un error que no te dejaba meter tu request en una cola concurrente. Nada, ese tipo de detalles son importantes porque son cosas que si hubiéramos cambiado de hardware pero no hubiéramos cambiado a SIU3, por ahí lo seguíamos teniendo. No, además tenía tecnología de precada, o sea que ya no tenía soporte y demás de SIU2. Por ejemplo, una base de datos de Informix muy vieja, que es un sistema IBM anterior al SQL, y era difícil conseguir gente también para que arregle eso. El SIU3 hoy en día está... De hecho, el SIU3 es el mismo sistema que usamos nosotros, base de datos, PostgreSQL. Es mucho más fácil conseguir gente que mantenga este tipo de software. Entonces, con el cambio de sistema, además de que está en ARSAT, el SIU3 tiene mejor tecnología en algunas cosas y funciona. Pero bueno, no es un desarrollo de años y años, ¿no? Es un desarrollo de 3 días. Totalmente. Después, quería hacer un espacio muy breve para agradecer a Luciano, Astide y Juanu, que están tirando mensajes de agradecimiento. Sí. Apreciamos mucho que nos banquen, la verdad es que siempre es un golazo recibir del otro lado en ese sentido. Porque la verdad es que, a ver, sí es muy gratificante el hecho de haber estado todo el fin de semana laburando y de que después la gente se haya podido inscribir con eso. Creo que no todos tenemos la suerte de tener una oportunidad como esa, del estilo de que las cosas que uno hace realmente tengan un efecto positivo y que se implementen y se usen. Así que ya eso es muy gratificante, pero bueno, que ustedes nos vayan agradeciendo sigue siendo un montón para nosotros, así que gracias por agradecer. Sí, igual les dejamos, saben que tenemos un canal del Discord actualmente, hay un hilo abierto por la charla, así que si nos quieren seguir haciendo preguntas y demás, nos pueden preguntar por ahí, no hay ningún tipo de problema. Yo estoy conectado generalmente al Discord, Tommy también, les vamos respondiendo. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar, estamos a 1:30, también tampoco queremos hacer una charla eterna. Así que nada, muchas gracias por participar y por las preguntas. Tal cual, muchas gracias a toda la gente que estuvo. Bueno, nos vemos, nos dejamos.